Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 6. El pecado se define como una falta de amor. Puesto que lo único que existe es el amor, para el Espíritu Santo el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección en vez de algo perverso que merece castigo. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles o de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de la escasez, el cual rige al mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otro con el objeto de ver qué podemos sacar de él. De hecho, a esto es a lo que en el mundo de los sueños se le llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor es incapaz de exigir nada. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 18. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Capítulo 20. La visión de la santidad. Quinto, los heraldos de la eternidad. En este mundo, el Hijo de Dios se acerca al máximo a sí mismo en una relación santa. Ahí comienza a encontrar la confianza que su Padre tiene en él, y ahí encuentra su función de restituir las leyes de su Padre a lo que no está operando bajo ellas, y de encontrar lo que se había perdido. Solo en el tiempo se puede perder algo, pero nunca para siempre. Así pues, las partes separadas del Hijo de Dios se unen gradualmente en el tiempo, y con cada unión, el final del tiempo se aproxima aún más.
Cada milagro de unión es un poderoso heraldo de la eternidad. Nadie que tenga un solo propósito, unificado y seguro, puede sentir miedo. Nadie que comparta con él ese mismo propósito podría dejar de ser uno con él. Cada heraldo de la eternidad anuncia el fin del pecado y del miedo. Cada uno de ellos habla en el tiempo de lo que se encuentra mucho más allá de este. Dos voces que se alzan juntas hacen un llamamiento al corazón de todos para que se hagan de un solo latir. Y en ese latir se proclama la unidad del amor y se le da la bienvenida. Que la paz sea con vuestra relación santa, la cual tiene el poder de conservar intacta la unidad del Hijo de Dios. Lo que le das a tu hermano es para el bien de todos, y todo el mundo se regocija gracias a tu regalo. No te olvides de aquel que te dio los regalos que das, y al no olvidarte de él, recordarás a aquel que le dio los regalos para que él te los diera a ti. Es imposible sobreestimar la valía de tu hermano. Solo el ego hace eso, pero ello solo quiere decir que desea al otro para sí mismo y, por lo tanto, que lo valora demasiado poco. Lo que goza de incalculable valor, obviamente no puede ser evaluado. Eres consciente del miedo que se produce al intentar juzgar lo que se encuentra tan fuera del alcance de tu juicio que ni siquiera lo puedes ver. No juzgues lo que es invisible para ti, o de lo contrario, nunca lo podrás ver. Más bien, aguarda con paciencia su llegada. Se te concederá poder ver la valía de tu hermano cuando lo único que le desees sea la paz, y lo que le desees a él será lo que recibirás. ¿Cómo podrías estimar la valía de aquel que te ofrece paz? ¿Qué otra cosa podrías desear salvo lo que te ofrece? Su valía fue establecida por su Padre, y tú te volverás consciente de ella cuando recibas el regalo que tu Padre te hace a través de él. Lo que se encuentra en él brillará con tal fulgor en tu agradecida visión que simplemente lo amarás y te regocijarás. No se te ocurrirá juzgarlo, pues ¿quién puede ver la faz de Cristo y aún así insistir en que juzgar tiene sentido? Pues esa insistencia es propia de aquellos que no ven. Puedes elegir ver o juzgar, pero nunca ambas cosas. El cuerpo de tu hermano tiene tan poca utilidad para ti como para él. Cuando se usa únicamente de acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, no tiene función alguna, pues las mentes no necesitan el cuerpo para comunicarse. La visión que ve al cuerpo no le es útil al propósito de la relación santa. Y mientras sigas viendo a tu hermano como un cuerpo, los medios y el fin no estarán en armonía, porque se han de necesitar tantos instantes santos para alcanzar una relación santa, cuando con uno solo bastaría. No hay más que uno. El pequeño aliento de eternidad que atraviesa el tiempo como una luz dorada es solo uno. No ha habido nada antes ni nada después. Ves cada instante santo como un punto diferente en el tiempo,
mas es siempre el mismo instante. Todo lo que jamás hubo o habrá en él se encuentra ahora aquí mismo. El pasado no le resta nada y el futuro no le añadirá nada más. En el instante santo entonces se encuentra todo. En él se encuentra la belleza de tu relación con los medios y el fin perfectamente armonizados ya. En él se te ha ofrecido ya la perfecta fe que algún día habrás de ofrecerle a tu hermano. En él se ha concedido ya el ilimitado perdón que le concederás. Y en él es visible ya la faz de Cristo que algún día habrás de contemplar. ¿Cómo ibas a poder calcular la valía de quien te ofrece semejante regalo? ¿Cambiarías ese regalo por otro? Ese regalo restituye las leyes de Dios nuevamente a tu memoria, y solo por recordarlas te olvidas de las leyes que te mantenían prisionero del dolor y de la muerte. ¿No es este un regalo que el cuerpo de tu hermano te podría ofrecer? El velo que oculta el regalo también lo oculta a él. Él es el regalo, sin embargo, no lo sabe. Tú tampoco lo sabes, pero ten fe en aquel que ve el regalo en ti, y en tu hermano lo ofrecerá y lo recibirá por vosotros dos. Y a través de su visión lo verás, y a través de su entendimiento lo reconocerás y lo amarás como tuyo propio. Consuélate y siente cómo el Espíritu Santo cuida de ti con amor y con perfecta confianza en lo que ve. Él conoce al Hijo de Dios y comparte la certeza de su Padre de que el universo descansa a salvo y en paz en sus tiernas manos. Consideremos ahora lo que tiene que aprender a fin de poder compartir la confianza que su Padre tiene en él. ¿Quién es él para que el Creador del universo ponga a éste en sus manos, sabiendo que en ellas está a salvo? Él no se ve a sí mismo tal como su Padre lo conoce. Sin embargo, es imposible que Dios se equivoque con respecto a dónde deposita su confianza. Libro de ejercicios, lección 31. No soy víctima del mundo que veo. La idea de hoy es la introducción a tu declaración de emancipación. Una vez más, la idea debe aplicarse tanto al mundo que ves fuera de ti como al que ves dentro. Al aplicar la idea de hoy, lo haremos de una manera que se utilizará cada vez más, con ciertas modificaciones que ya se irán indicando. En general, esta manera de practicar comprende dos aspectos. Uno en el que aplicas la idea de manera más prolongada y otro en el que haces frecuentes aplicaciones de la idea en el transcurso del día. La idea de hoy requiere 2 sesiones de práctica más largas que de costumbre, una por la mañana y otra por la noche. Se recomiendan de 3 a 5 minutos para cada una de ellas. Durante ese intervalo, mira lentamente a tu alrededor mientras repites la idea 2 o 3 veces. Luego cierra los ojos y aplica la idea a tu mundo interno. Te liberarás de ambos al mismo tiempo, pues el interno
es la causa del externo. Mientras exploras tu mundo interno, permite simplemente que cualquier pensamiento que cruce tu mente llegue hasta tu conciencia. Obsérvalo por un instante y luego reemplázalo con el siguiente. Trata de no establecer ninguna jerarquía entre ellos. Observa su ir y venir tan desapasionadamente como puedas. No te detengas en ninguno en particular, sino trata de mantener un ritmo uniforme y calmado, sin ningún marcado interés por tu parte, mientras estés sentado observando tus pensamientos serenamente. Repite la idea de hoy en tu interior, tan a menudo como quieras, mas sin ninguna sensación de premura. Repítela además tan frecuentemente como puedas en el transcurso del día. Recuerda que al hacerlo, estás haciendo una declaración de independencia en nombre de tu propia libertad. Y en tu libertad radica la libertad del mundo. La idea de hoy es también especialmente útil como respuesta a cualquier tipo de tentación que pueda presentarse. Es una declaración de que no vas a sucumbir a ella, aprisionándote así a ti mismo. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 1. Confianza. He aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo, porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder, los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Una vez que hemos experimentado ese poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Quién trataría de volar con las minúsculas alas de un gorrión cuando se le ha dado el formidable poder de un águila? ¿Y quién pondría su fe en las miserables ofrendas del ego cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? ¿Qué induce a los maestros de Dios a efectuar este cambio? A. Desarrollo de la confianza. En primer lugar, tienen que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Durante este periodo parece como si nos estuviesen quitando las cosas, y raramente se comprende, en un principio, que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. ¿De qué otro modo se iba a poder percibir lo que no tiene valor, a no ser que el perceptor estuviese en una posición desde la que no puede sino ver las cosas de otra manera? Aún no ha llegado al punto en el que puede efectuar el cambio interno totalmente. Por ello, el plan a veces requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. Estos cambios son siempre beneficiosos. Una vez que el maestro de Dios ha aprendido esto, pasa a la segunda fase. Ahora el maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección. Este periodo es siempre bastante difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos,
Tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o menor. Descubrirá que muchas cosas, si no la mayoría de las que antes valoraba, tan solo obstruyen su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan. Puesto que ha valorado lo que en verdad no vale nada, no generalizará la lección por temor a lo que cree que puede perder o deba sacrificar. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Solo en la medida en que son provechosos, deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. La palabra valor no puede aplicarse a nada más. La tercera fase por la que el Maestro de Dios tiene que pasar podría llamarse periodo de renuncia. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, se generará un enorme conflicto. Son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra. No tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Por lo tanto, el periodo de transición tiene que ser un periodo en el que el Maestro de Dios se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería una exigencia así. Esto solo lo puede aprender a medida que renuncia realmente a lo que no tiene valor. Mediante esa renuncia, aprende que donde esperaba aflicción, encuentra en su lugar una feliz despreocupación. Donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agraciado con un regalo. Ahora llega un periodo de asentamiento. Es este un periodo de reposo en el que el Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. Ahora consolida su aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras. El potencial de lo que ha aprendido es literalmente asombroso, y el Maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Renuncia a lo que no quieres y quédate con lo que sí quieres. Qué simple es lo obvio y qué fácil. El Maestro de Dios necesita este periodo de respiro. Todavía no ha llegado tan lejos como cree, mas cuando está listo para seguir adelante, marcharán a su lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí, ya no seguirá adelante solo. La siguiente fase es ciertamente un periodo de inestabilidad. El Maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que tiene. Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñarle la diferencia. La idea de sacrificio, tan fundamental en su sistema de pensamiento, imposibilitó el que pudiese discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse, en toda circunstancia, qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección está tan fuertemente reforzado, cuán difícil sería darlos. Finalmente, llega un periodo de logros. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraba simples sombras
se han convertido ahora en ganancias substanciales con las que puede contar en cualquier emergencia, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad, el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado y no presenta ninguna dificultad. En realidad, ya está aquí. ¿Quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya goza de absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable? Manual para el maestro, pregunta 16. ¿Cómo debe pasar el día el maestro de Dios? Para un maestro de Dios avanzado, esta pregunta es irrelevante. No tiene un programa fijo, pues las lecciones cambian de día en día. Pero el maestro de Dios está seguro de una sola cosa: las lecciones no cambian al azar. Al darse cuenta de esto y entender que es verdad, el maestro descansa contento. Se le dirá cuál ha de ser su papel hoy, mañana y siempre. Y aquellos que compartan ese papel con él le encontrarán para que juntos puedan aprender las lecciones de ese día. Nadie de quien él tenga necesidad estará ausente. No se le enviará a nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que pueda aprender ese mismo día. Para el maestro de Dios avanzado, esta pregunta es, por consiguiente, superflua. Ya la planteó y ya se le contestó, y él se mantiene en continuo contacto con la respuesta. Ya lo tiene todo y ve desplegarse ante él, seguro y libre de obstáculos, el camino que tiene que recorrer. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que todavía no han alcanzado la certidumbre que él posee? Esos aún no están listos para una falta de estructura así. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aprender a entregarle el día a Dios? Hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe usarlas a su manera como mejor pueda. Las rutinas como tales son peligrosas porque se pueden convertir fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para los que fueron establecidas. Se puede decir, por lo tanto, que en términos generales es mejor comenzar el día bien. Siempre es posible, no obstante, comenzar de nuevo si no se comenzó debidamente. Con todo, es obviamente ventajoso comenzarlo bien y de esa manera ahorrar tiempo. En un principio es aconsejable pensar en función del tiempo, aunque este no es de ningún modo el criterio esencial, probablemente es el más fácil de observar al principio. Inicialmente se hace hincapié en ahorrar tiempo, que si bien sigue siendo importante a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, se recalcará cada vez menos. De entrada, podemos decir con seguridad que el tiempo que se dedica a comenzar bien el día ciertamente ahorra tiempo. ¿Cuánto tiempo debe emplearse en ello? Eso depende del mismo Maestro de Dios, quien no puede adjudicarse a sí mismo ese título hasta que haya completado el libro de ejercicios, ya que estamos aprendiendo dentro del marco de este curso. Después de haber finalizado las sesiones de práctica más estructuradas contenidas en el libro de ejercicios, la necesidad individual será el factor determinante. Este curso es siempre práctico,
Puede ser que el Maestro de Dios no se encuentre en una situación que sea conducente a pasar unos minutos en un estado de quietud, nada más al despertarse. Si ese es el caso, que recuerde tan solo que su elección es pasar un ratito con Dios lo antes posible y que lo haga. La cantidad de tiempo que dedique a ello no es lo más importante. Uno puede fácilmente pasarse 1 hora sentado, inmóvil, con los ojos cerrados y no lograr nada. O bien puede, con igual facilidad, dedicarle a Dios solo un instante y en ese instante unirse a Él completamente. Quizá la única generalización que puede hacerse al respecto es la siguiente. Dedica un rato, lo antes posible, después de despertarte, a estar en silencio. Y continúa durante 1 o 2 minutos más después de que haya comenzado a resultarte difícil. Probablemente descubrirás que la dificultad disminuye y desaparece. En caso de no ser así, ese es el momento de parar. Por la noche se debe seguir el mismo procedimiento. Tal vez tu periodo de sosiego deba ser temprano en la noche, si no te es posible hacerlo inmediatamente antes de irte a dormir. No debes hacerlo acostado, es mejor estar sentado, en cualquier postura que prefieras. Habiendo completado el libro de ejercicios, seguramente habrás llegado a algunas conclusiones al respecto. Si te es posible, un momento apropiado para dedicárselo a Dios es justo antes de irte a dormir. Esto pone a tu mente en un estado de reposo y te aparta del miedo. Si te resulta más conveniente hacerlo más temprano, asegúrate al menos de no olvidarte pasar un rato, aunque sea solo un momento, en el que cierras los ojos y piensas en Dios. Hay un pensamiento en particular que debe recordarse a lo largo del día. Es un pensamiento de pura dicha, de paz, de liberación ilimitada. Ilimitada porque todas las cosas se liberan dentro de él. Crees que has construido un lugar seguro para ti mismo. Crees que has forjado un poder que te puede salvar de todas las cosas aterradoras que ves en sueños. Pero no es así. Tu seguridad no reside ahí. A lo que renuncias es simplemente a la ilusión de que puedes proteger tus ilusiones. Ese es tu temor y solo ese. Qué insensatez estar atemorizado por nada, nada en absoluto. Tus defensas son inservibles, mas tú no estás en peligro. No tienes ninguna necesidad de ellas. Reconoce esto y desaparecerán, y solo entonces aceptarás tu verdadera protección. Cuán fácil y tranquilamente transcurre el tiempo para el Maestro de Dios que ha aceptado su protección. Todo lo que antes hacía en nombre de su propia seguridad ha dejado de interesarle, puesto que está a salvo y sabe que lo está. Tienen un guía que no le ha de fallar. No es necesario que haga distinciones entre los problemas que percibe, porque aquel a quien acude reconoce que no hay grados de dificultad en su resolución. Está tan a salvo en el presente como lo estaba antes de que su mente aceptase las ilusiones, y como lo estará cuando las haya abandonado. Su estado no cambia con la ocasión o con el lugar, porque todas las ocasiones y todos los lugares son uno para Dios. En esto reside su seguridad. No tiene necesidad de nada más. Con todo, habrá tentaciones a lo largo del camino que al Maestro de Dios aún le queda por recorrer, y tendrá necesidad de recordarse a sí mismo durante el transcurso del día que está protegido. ¿Cómo puede hacer eso?
especialmente en los momentos en que su mente está ocupada con cosas externas. Lo único que puede hacer es intentarlo, y su éxito dependerá de la convicción que tenga de que va a triunfar. Deberá tener absoluta certeza de que su éxito no procede de él, pero que se le dará en cualquier momento, lugar o circunstancia que lo pida. Habrá ocasiones en que su certeza flaqueará, y en el momento en que esto ocurra, el Maestro de Dios volverá a tratar, como antes, de depender únicamente de sí mismo. No olvides que eso es magia, y la magia es un pobre sustituto de la verdadera ayuda. No es suficientemente buena para el Maestro de Dios, porque no es suficientemente buena para el Hijo de Dios. Evitar la magia es evitar la tentación, pues toda tentación no es más que el intento de sustituir la voluntad de Dios por otra. Estos intentos pueden parecer ciertamente aterradores, pero son simplemente patéticos. No pueden tener efectos, ya sean buenos o malos, sanadores o destructivos, tranquilizadores o aterradores, gratificantes o que exijan sacrificio. Cuando el Maestro de Dios reconozca que la magia simplemente no es nada, habrá alcanzado el estado más avanzado. Todas las lecciones intermedias no hacen sino conducirle a este estado y facilitar el que este objetivo esté más cerca de reconocerse, pues cualquier tipo de magia, sea cual sea su forma, es simplemente impotente. Su impotencia explica por qué es tan fácil escaparse de ella. Es imposible que lo que no tiene efectos pueda aterrorizar. No hay nada que pueda sustituir a la voluntad de Dios. Dicho llanamente, a este hecho es al que el Maestro de Dios dedica su día. Cualquier otro sustituto que acepte como real tan solo puede engañarle, mas está a salvo de cualquier engaño si así lo decide. Quizá necesite recordar: Dios está conmigo, no puedo ser engañado. Quizá prefiera usar otras palabras, o solo una, o ninguna. En cualquier caso, debe abandonar toda tentación de aceptar la magia como algo verdadero y reconocer que no solo no es aterradora, ni pecaminosa, ni peligrosa, sino que simplemente no significa nada. Al estar arraigada en el sacrificio y la separación, que no son más que dos aspectos de un mismo error, el Maestro de Dios elige simplemente renunciar a todo lo que nunca tuvo, y a cambio de ese sacrificio, entre comillas, se le restaura el cielo en su conciencia. ¿No te gustaría un intercambio así? El mundo lo haría gustosamente si supiera que se puede hacer. Los maestros de Dios son los que deben enseñarle que sí se puede, y por lo tanto, su función es asegurarse de que ellos mismos lo hayan aprendido. No hay otro riesgo durante el día, excepto el de poner tu confianza en la magia, pues solo eso conduce al dolor. No hay más voluntad que la de Dios. Sus maestros saben que esto es así y han aprendido que todo lo demás es magia. Lo que mantiene viva la creencia en la magia es la ilusión simplista de que la magia da resultado. Los maestros de Dios deben aprender a detectar las diversas formas de magia a lo largo de todo su entrenamiento, cada día y cada hora, e incluso cada minuto y cada segundo, y a percibir el hecho de que no significan nada. Cuando se las deja de temer, desaparecen, y así se vuelve a abrir la puerta del cielo, y su luz puede volver a irradiar sobre la mente que se encuentra en paz.
Clarificación de términos. El perdón, la faz de Cristo. El perdón es el medio que nos lleva a Dios y que nos permite alcanzarle, mas es algo ajeno a Él. Es imposible concebir que algo creado por Él pueda necesitar perdón. El perdón, entonces, es una ilusión, pero debido a su propósito, que es el del Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea diferente. A diferencia de las demás ilusiones, nos aleja del error en vez de acercarnos a él. Al perdón podría considerársele una clase de ficción feliz, una manera en la que los que no saben pueden salvar la brecha entre su percepción y la verdad. No pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento, porque no creen que esa sea su voluntad. Esto hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de lo que realmente es, y es precisamente esta percepción de mente la que hace que no estén dispuestos a simplemente ascender y retornar a Él en paz. Y de este modo necesitan una ilusión de ayuda, porque se encuentran desvalidos, un pensamiento de paz porque están en conflicto. Dios sabe lo que su Hijo necesita antes de que Él se lo pida. Dios no se ocupa en absoluto de la forma, pero al haber otorgado el contenido, su voluntad es que se comprenda, y eso basta. Las formas se adaptan a las necesidades, pero el contenido es inmutable, tan eterno como su creador. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario ver la faz de Cristo. La razón es obvia. Para ver la faz de Cristo se requiere percepción. El conocimiento no es algo que se pueda ver, pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón, es la salvación, es el símbolo del mundo real. El que la ve deja de ver el mundo. Está tan cerca ya del umbral del cielo como es posible estar mientras aún esté afuera. Mas desde ahí, un paso más basta para entrar. Es el paso final, y ese se lo dejamos a Dios. El perdón es un símbolo también, pero en cuanto que símbolo exclusivo de la voluntad del Padre, no puede ser dividido. Y así, la unidad que refleja se convierte en su voluntad. Eso es lo único que aún está en el mundo en parte y que, al mismo tiempo, es el puente que conduce al cielo. La voluntad de Dios es lo único que existe. Lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, del infierno al cielo. ¿Es esto una jornada? No, en verdad no lo es, pues la verdad no va a ninguna parte. Pero las ilusiones cambian según el lugar o la época. El paso final no es más que otro cambio. Por ser una percepción, es en parte irreal. Sin embargo, esa parte desaparecerá. Lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad de Dios. Ahora ya no hay deseos, pues los deseos cambian. Incluso lo que una vez se deseó puede volverse indeseable. Esto es así porque el ego jamás puede estar en paz, pero la voluntad es constante por ser el don de Dios, y lo que Él da es siempre como Él mismo. Este es el propósito de la faz de Cristo. Es el regalo de Dios para la salvación de su Hijo. Contempla únicamente esto
y habrás sido perdonado. Cuán hermoso se vuelve el mundo en ese instante en el que ves la verdad acerca de ti mismo reflejada en él. Ahora estás libre de pecado y contemplas tu impecabilidad. Ahora eres santo y así lo percibes. Y ahora la mente retorna a su Creador, la unión de Padre e Hijo, la unidad de unidades que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de todas ellas. No se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende. No se ataca a su Hijo, sino que se le reconoce. Tercero, el papel del psicoterapeuta. El psicoterapeuta es un líder en el sentido de que camina ligeramente delante del paciente y le ayuda a evitar algunas de las trampas del camino al verlas primero. Idealmente es también un seguidor, pues hay uno que debe caminar delante de él y darle luz para que vea. Sin este, ambos solo tropezarán ciegamente sin dirección alguna. Sin embargo, es imposible que éste se haya ausente del todo si la meta es la sanación. No obstante, puede que no se le reconozca, y de esta manera, la pequeña luz que se puede aceptar en ese momento es todo lo que se tiene para iluminar el camino hacia la verdad. La sanación está restringida tanto por las limitaciones del psicoterapeuta como por las del paciente. El objetivo del proceso, por tanto, es trascender estos límites. Ninguno de los dos puede hacer esto solo, pero cuando se unen, se les ha dado la potencialidad para trascender todas las limitaciones. Ahora el alcance de su éxito depende de qué tanto de su potencialidad están dispuestos a usar. La voluntad puede provenir de cualquiera de los dos al principio, y en cuanto el otro la comparta, crecerá. El progreso se convierte en un asunto de decisión. Puede alcanzar casi hasta el cielo o no alejarse del infierno más que un paso o dos. Es muy posible que la psicoterapia parezca fracasar, incluso es posible que el resultado parezca un retroceso, pero al final tiene que haber algún éxito. Uno pide ayuda, otro escucha y trata de responder en forma de ayuda. Esta es la fórmula de la salvación y tiene que sanar. Solo las metas divididas pueden interferir en la sanación perfecta. Un terapeuta sin ningún ego podría sanar el mundo sin una palabra, por el solo hecho de estar ahí. No necesita que nadie lo vea o le hable o incluso sepa de su existencia. Su simple presencia es suficiente para sanar. El terapeuta ideal es uno con Cristo, pero la sanación es un proceso, no un hecho. El terapeuta no puede progresar sin el paciente y el paciente no puede estar listo para recibir a Cristo o de lo contrario no podría estar enfermo. En un sentido, el terapeuta sin ego es una abstracción que se encuentra al final del proceso de sanación, demasiado avanzado para creer en la enfermedad
y demasiado cerca de Dios para conservar sus pies en la tierra. Ahora Él puede ayudar a través de aquellos que necesitan ayuda, pues de esta manera está llevando a cabo el plan establecido para la salvación. El psicoterapeuta se convierte en su paciente al trabajar a través de otros pacientes para expresar sus pensamientos a medida que los recibe de la mente de Cristo. El canto de la oración. 2. El perdón. Introducción. El perdón da alas a la oración para que su ascenso sea fácil y su progreso veloz. Sin su fuerte apoyo sería inútil tratar de ir más allá del primer peldaño de la oración o incluso intentar ascender. El perdón es el aliado de la oración, su hermano en el plan para tu salvación. Ambos vendrán a sostenerte y a mantener tus pies firmemente plantados y tu propósito fuerte e inalterable. Contempla la ayuda más grande que Dios ordenó que estuviese contigo hasta que llegues a Él, y con esto llega el fin de las ilusiones. A diferencia de la naturaleza intemporal de su hermana, la oración, el perdón tiene un final, pues se vuelve innecesario cuando el ascenso se completa. No obstante, por ahora tiene un propósito más allá del cual no puedes ir, ni es necesario que lo hagas. Logra esto y habrás sido redimido. Logra esto y habrás sido transformado. Logra esto y salvarás al mundo. Primero, perdonarte a ti mismo. Ningún regalo del cielo ha sido tan mal interpretado como el perdón. De hecho, se ha convertido en una calamidad, en una maldición allí donde debía bendecir, en una cruel burla de la gracia, en una parodia de la santa paz de Dios. Pero aquellos que aún no han elegido dar los primeros pasos en el camino de la oración, no pueden sino usarlo de esa manera. La benevolencia del perdón resulta imperceptible al principio, porque no se entiende lo que es la salvación ni realmente se busca. Lo que se concibió para curar se usa para herir, porque no se desea el perdón. La culpa se convierte en la salvación y el remedio parece ser una terrible alternativa a la vida. Así, pues, el perdón para destruir se adapta mucho mejor al propósito del mundo que el verdadero objetivo del perdón y los medios honestos por los cuales éste se alcanza. El perdón para destruir no pasará por alto ningún pecado, ningún crimen, ni ninguna traza de culpa que pueda buscar, encontrar y, entre comillas, amar. Amado de su corazón es el error, y las faltas lucen enormes y crecen y se expanden ante su mirada. Selecciona cuidadosamente todas las cosas perversas y pasa por alto lo amoroso, como si de una plaga se tratase, algo odioso teñido de peligro y muerte. El perdón para destruir es la muerte, y eso es lo que ve en todo lo que contempla y odia. La misericordia de Dios se ha convertido en un cuchillo retorcido que busca destruir al Santo Hijo que Él ama. ¿Te perdonarías a ti mismo por todo esto? Aprende entonces que Dios te ha dado los medios a través de los cuales puedes retornar a Él en paz. No veas el error, no lo hagas real. Selecciona lo amoroso y perdona el pecado al elegir en su lugar la faz de Cristo. ¿De qué otra manera puede la oración regresar a Dios? Él ama a su Hijo. ¿Podrías acordarte de Él y al mismo tiempo odiar lo que Él creó?
Odiarás al Padre si odias al Hijo que Él ama. Pues tal como veas al Hijo, así te verás a ti mismo, y tal como te veas a ti mismo, así será Dios para ti. De la misma manera en que siempre oras por ti, del mismo modo es a ti al que siempre se le concede el perdón. Es imposible perdonar a otro, pues son únicamente tus pecados lo que ves en él. Quieres verlos en él y no en ti. Por eso es por lo que perdonar a otro es una ilusión. Sin embargo, es el único sueño feliz en todo el mundo, el único que no conduce a la muerte. Solo en otro puedes perdonarte a ti mismo, pues le has hecho culpable de tus pecados y ahora tienes que encontrar tu inocencia en él. ¿Quién sino el pecador necesita que se le perdone? Jamás pienses que puedes ver pecado en nadie excepto en ti mismo. Este es el gran engaño del mundo, y tú, el que más se engaña a sí mismo. Siempre parece que el malvado es otro, y como resultado de su pecado, tú eres el perjudicado. ¿Sería posible la liberación si esto fuese cierto? Pues en tal caso serías el esclavo de todos, ya que lo que cualquiera de ellos hiciese dictaría tu destino, tus sentimientos, tu desesperación o esperanza, tu desdicha o alegría. No serías libre a menos que Él te concediese la libertad, y al Él ser malvado, solo puede dar maldad. No puedes ver sus pecados sin ver los tuyos, mas puedes liberarlo y liberarte a ti mismo. El perdón, verdaderamente concedido, es el camino en el cual se encuentra tu única esperanza de libertad. Otros cometerán errores al igual que tú, mientras esta parodia de mundo parezca ser tu hogar. No obstante, Dios mismo dio a todos sus hijos un remedio para todas las ilusiones que creen ver. La visión de Cristo no utiliza tus ojos, pero tú puedes mirar a través de los suyos y aprender a ver como Él. Los errores no son sino diminutas sombras que desaparecen fugazmente y que solo por un instante parecen ocultar la faz de Cristo, que continúa inmutable tras todas ellas. Su constancia permanece en tranquilo silencio y perfecta paz. Él no sabe de sombras. Suyos son los ojos que ven, más allá del error, al Cristo en ti. Pide entonces su ayuda y pregúntale cómo aprender lo que es el perdón, tal como su visión lo ve. Tienes necesidad de lo que Él da, y tu salvación depende de lo que aprendas. La oración no es libre para llegar hasta el cielo, mientras el perdón para destruir permanezca contigo. La misericordia de Dios eliminará de tu santa mente esta manera de pensar mordaz y venenosa. Cristo te ha perdonado, y en su visión el mundo se torna tan santo como Él. Quien no ve maldad en el mundo, ve como Él, pues lo que Él ha perdonado no ha pecado, y así ya no hay más culpa. El plan de la salvación se ha cumplido, y la cordura ha llegado. El perdón es la llamada a la cordura, pues ¿quién sino un demente se fijaría en el pecado cuando en su lugar puede ver la faz de Cristo? Esta es la elección que tienes ante ti, la más simple y sin embargo la única que puedes hacer. Dios te pide que salves a su Hijo de la muerte, ofreciéndole el amor de Cristo. Esta es tu necesidad, y Dios te ofrece este regalo. Tal como Él da, así tienes que dar tú también.
Y de este modo, la oración se restituye a lo amorfo, más allá de todo límite a la intemporalidad, sin nada del pasado que le impida volver a unirse al perenne canto que toda la creación le entona a su Dios. Mas para alcanzar este fin, y antes de llegar allí donde el aprendizaje ya no tiene objeto, debes primero aprender. El perdón es la llave, mas ¿quién puede usar una llave cuando no sabe dónde está la puerta para la que se hizo y para la que solamente sirve? Por lo tanto, tenemos que hacer una clara distinción, de modo que la oración pueda ser liberada de la oscuridad y llegar a la luz. El papel del perdón debe invertirse y limpiarse de todo uso malvado y de las metas de odio para las que se ha empleado. El perdón para destruir debe ponerse al descubierto en toda su perfidia y luego abandonarse para siempre. No debe quedar ni el más mínimo vestigio de él si el plan que Dios estableció para tu retorno ha de lograrse al fin y el aprendizaje concluir. Este es el mundo de los opuestos y tienes que elegir entre ellos a cada instante mientras el mundo siga siendo real para ti. No obstante, debes aprender cuáles son las alternativas que verdaderamente tienes, o no serás capaz de lograr tu libertad. Deja, pues, que te resulte claro lo que el perdón en realidad significa para ti, y aprende lo que debería hacer para hacerte libre. El nivel de tu oración depende de ello, pues aquí espera por su libertad para elevarse del mundo del caos y llegar a la paz. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.